diciendo en gran manera, qué bueno que estamos juntos otra vez. Miren, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta de qué importancia le daba el apóstol a la unidad entre cristianos, a la unidad de la iglesia. El apóstol tenía mucho interés que la iglesia del Señor viviera en unidad, cumpliendo así con la oración que Jesús hizo. Y cuando nosotros, leemos las cartas de Pablo, vamos a encontrar en varias ocasiones cómo el apóstol exhorta a la unidad. Y en la carta a los Filipenses, una y otra vez, insiste en la unidad cristiana, la necesidad de que entre los hermanos haya unidad. Esto lo entendemos, hermanos, es una cualidad que solo es posible cuando hay una verdadera humildad de pensamiento y una disposición servicial. El apóstol vuelve a insistir, vuelve a hablar de la unidad. Ya lo había hecho en el capítulo 1, vuelve a hablar de esta unidad en el capítulo 2. Y para ello vamos a leer los versos 1 al 5. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 5. Y antes de hacer la lectura, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Lo necesitamos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y una vez más nos permites hacerlo. Así que pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad, Señor, para entender tu palabra y al entenderla, que la pongamos por obra. Ayúdanos para ello. Bendito Dios, conoce necesidades, problemas, enfermedades, inquietudes, Señor, que pudieran tener algunos de los participantes de este estudio. Y oramos para que tú te muestres, tú te manifiestes, Dios. Muéstrate, Dios, en el cuerpo de aquellos que están enfermos. Y ayuda a quienes los cuidan. Y provee lo material, la medicina, el médico, el personal que es necesario, Señor, para esa atención de los enfermos. Están puestas en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. El apóstol habla de la unidad. Y el apóstol, cuando habla de la unidad, acompaña también el pensamiento, la exhortación de que se ha de imitar a Cristo Jesús. Que se ha de imitar a Cristo Jesús. Miren lo que dice Filipenses 2, versos 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice el apóstol, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues también, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo habla de imitar a Cristo. Y en verdad que para que haya unidad en la iglesia, es necesario imitar a Cristo Jesús. Dije hace un momento, para que pueda haber unidad es necesario que haya humildad de pensamiento y de servicio o una disposición servicial. Y Jesús se humilló a sí mismo
y no vino para ser servido, sino para servir. Por eso es que el apóstol habla de la necesidad de la unidad, pero también habla de que para que haya unidad es necesario tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, cuando estamos hablando de imitar a Cristo, no estamos hablando de una imitación que puede entenderse como algo simulado o un simulacro. No es un remedio, no es una falsificación. Cuando estamos hablando de imitar a Cristo, estamos queriendo decir con ello que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos de seguir el ejemplo de Jesús para poder tener unidad entre nosotros. Cuando hablamos de imitar a Cristo, estamos hablando de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y seguir el ejemplo de Cristo Jesús, un ejemplo que fue reforzado por el ejemplo, por el testimonio de siervos suyos, por ejemplo, el apóstol Pablo, Timoteo, Epafrodito. En primera a los Corintios, capítulo 4, del verso 16, dice de esta manera, es primera a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice el apóstol Pablo, por tanto, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. Y en el capítulo 11, verso 1 de primera a los Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo seguía el ejemplo de Jesús y él decía, sigan mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo. Y en Filipenses capítulo 3, verso 17, dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sean imitadores de mí. Hermano, Pablo era un fiel imitador de Jesús y es un ejemplo para nosotros de cómo debemos de hacer las cosas también, de cómo debemos de ser. Por eso es que él podía instar, podía decir, aconsejar que se le imitara a él, porque él era un imitador de Cristo Jesús. Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo, así como yo de Cristo. En el capítulo 4, verso 9 de Filipenses, dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendieron, lo que recibieron y lo que vieron, dice en Pablo. Pablo les está diciendo, sigan mi ejemplo, pero también él dice, yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Otra vez, primera a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice Pablo, por tanto, os ruego que me imitéis. Es posible llegar a este punto de decir a los demás, imítenme,
o sigan mi ejemplo. Cuando se está siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Un fiel imitador del Señor Jesucristo no tiene temor de decirle a sus hermanos: imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Y cuando Pablo decía: imítenme, sean imitadores de mí, no está jactándose. No hay orgullo, no hay presunción, no hay vanagloria. Es una petición sincera la que el apóstol está haciendo. Sigan mi ejemplo. Lo que está diciendo Pablo es: si me imitan a mí, van a estar imitando al que yo imito. Y al que él estaba imitando es a Cristo Jesús. Por eso Pablo pudo decir: hermanos, sed imitadores de mí. Y ya leímos, en algún momento dice: así como yo de Cristo. Somos portadores de una imagen. Ojalá que esa imagen que nosotros mostremos sea la imagen de Cristo Jesús. Ojalá. Los versículos 1 al 4 de Filipenses 2 son un llamamiento que hace Pablo a los hermanos. Y es un llamamiento cargado de emoción. Indica ese llamamiento que entre algunos de los hermanos de Filipos había problemas, que había pleitos, había disputas, quizás había ambición por honores, quizás había envidias, a lo mejor querían ocupar algunos puestos eclesiásticos o en la iglesia. ¿Quién sabe qué sería la razón? Pero Pablo tiene que llamar a la unidad una y otra vez en su carta, porque sin duda él está mirando que hay un riesgo de división en la iglesia. Hay un riesgo. Y miren cómo el apóstol hace un llamamiento emotivo. Un llamamiento emotivo. Y su llamamiento es un llamamiento cuádruple. Hermanos, la iglesia de Filipos tenía muchas cualidades. La iglesia de Filipos se distinguía por excelentes cualidades. Tenía muchas cosas buenas. Miren cómo Pablo los llama, por ejemplo, en Filipenses 4:1. Miren cómo los llama. Es algo especial. Dice: así que, hermanos míos. Primero los llama hermanos. Los llama hermanos. Pablo reconoce que la iglesia de Filipos estaba compuesta por hermanos. Por hermanos. ¿Y entendemos? Nos llamamos hermanos porque somos de la familia de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios. Dios viene a ser nuestro Padre. Venimos a ser sus hijos cuando recibimos a Cristo Jesús. ¿Recuerdan Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Y el apóstol Juan, en su primera carta, decía: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser de la familia de Dios, y por eso el nombre que se le da a los cristianos, a los
a los que son parte de las iglesias, según nos enseña la Biblia, se les llama hermanos, hermanos, porque venimos a ser de una misma familia, venimos a ser de la familia de Dios, pero los que han recibido a Cristo Jesús, los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pablo estaba seguro, Pablo estaba cierto de que los que eran parte de la iglesia de Filipos eran sus hermanos, eran sus hermanos. A ti que me estás oyendo, quiero que entendamos, quiero que recordemos esto. No es menosprecio, definitivo, eso no es. Pero quiero que recordemos que para ser parte de la familia de Dios, para ser hermanos, es necesario recibir a Cristo Jesús. Cito otra vez Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A veces los que estamos acostumbrados a este lenguaje de creyentes, de repente le decimos hermano a alguien que no es hermano, a alguien que no es cristiano, a alguien que no ha recibido a Cristo Jesús. Es hermano, es parte de la familia de Dios el que ha recibido a Jesús, el que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y Pablo reconoce que estos que formaban parte de la iglesia de Filipos eran sus hermanos. Dice otra vez el capítulo 4, verso 1 de Filipenses. Así que, hermanos míos, Pablo no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Podía decirlo con soltura, podía decirlo con satisfacción, con seguridad, que eran sus hermanos. Y a ti que asistes a una iglesia cristiana, quiero decirte esto. No vienes a ser hermano. No vienes a ser hermano. Sino hasta que recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. Antes no eres hermano. Y pudiera ser que alguien por respeto, por no ofender, por no lastimar, quizás te diga hermano. Pero tú debes de estar cierto, tú debes de estar seguro si has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. Recuerdo a alguien que no andaba bien, anduvo en el camino de Dios, pero en ese tiempo cuando hablan con él, no andaba bien. Y alguien se acerca a él y le dice, hermano. Y esta persona dice, no me diga hermano. Yo no soy hermano. Él entendía que su estilo de vida no correspondía a un hermano. Dios sabe si era o no, y que en ese momento anduviera descarriado. Pero no te conformes con que te digan hermano. Asegúrate que eres hermano. Asegúrate. Pablo veía cosas buenas, unas cualidades grandes, y la primera es esa, que eran cristianos, que eran hermanos. Y luego dice Pablo, amados, hermanos míos, amados. Pablo amaba a estos hermanos. Pablo los amaba. Y yo creo que Pablo no se equivocaba cuando les decía ni hermanos ni amados. Yo creo que no se equivocaba.
Yo creo que cuando Pablo decía amados, sabía a lo que se estaba refiriendo. Entendía, estaba cierto, estaba seguro que él amaba a esos hermanos de Filipos. A veces decir amados o les amo es tan fácil. Y es cierto, para muchos es muy fácil decirlo. Para otros nos es menos fácil. Para otros nos es difícil decir amados, o les amo, o te amo. Pero hay a quienes les es tan fácil decir amados. Amado vecino, amado, no tengo trato con él, no platico con él. A veces lo saludo, a veces le digo un buenos días, porque es mi vecino, pero amado, ¿cómo se usa mal la palabra amor? Amor. Se confunde muchas veces. Amado oyente. No sé ni quién es. Quizás por usar un lenguaje agradable, que haga sentir cómodo a la persona. Pero amado, amados míos. El amor no hace mal al prójimo. Pero también el amor mueve a las personas para hacer el bien, para actuar bien para con los demás. Amor. Pablo, todo lo que él escribe a esta iglesia es porque les amaba, Esta era una de las cosas que Pablo sentía para con los hermanos de Filipos, amados y luego y deseados. Amados y deseados. Cuando Pablo habla de deseados, él se refiere a que hay un deseo grande de estar con ellos, de estar en comunión con ellos. Ahora él está en la cárcel, pero él quisiera estar con los hermanos. Quisiera estar con los hermanos. Yo creo que alguien que no asiste regularmente a los cultos no puede decir mis deseados hermanos. Mis deseados. O alguien pudiera decir, cómo tenía ganas de verlos. ¿Y por qué no has venido? ¿Por qué no has llegado a las reuniones? ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas de vernos? ¿Por qué no ha llegado? Pudiera ser que esté enfermo, pudiera ser que por algún motivo no puede llegar. Dios lo sabe. Pero si puede llegar, si puede hacerlo a las reuniones, a los cultos en el templo, y no lo hace, no puede decir estas palabras del apóstol. Deseados. Cuando Pablo dice deseados, se refiere a que él quisiera estar con ellos. Quisiera él, el apóstol, tener comunión con ellos, tener esa koinonía de la que la Biblia habla. Deseados. Triste es, pero ¿cuántos pasan mucho tiempo sin congregarse? Y no pueden decir que desean estar junto con los hermanos. No lo pueden decir. Deseados, y luego dice gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Pablo estaba en una situación difícil, muy difícil, estaba en la cárcel.
sus circunstancias no eran buenas, pero él no basaba su gozo por las circunstancias que estaba viviendo. Él tenía gozo. Y en esta carta él habla mucho del gozo. Él tenía gozo. Y el gozo que él tenía era motivado por los hermanos, por ser quienes eran ellos, sus hermanos en Cristo. Su gozo eran ellos. Ellos eran la razón, el motivo de gozarse. Corona. Dice gozo y corona mía. La palabra esa corona se deriva de una palabra que significa trofeo o significa o se refiere a aquella diadema de laurel que le ponían a los atletas que competían y ganaban. Para Pablo, los hermanos eran un premio al trabajo hecho, eran una prueba de que los esfuerzos de Pablo no habían sido en vanos, de que los esfuerzos de Pablo habían tenido éxito. Eso es a lo que se refiere cuando dice gozo y corona mía. La iglesia de Filipos, hermanos, tenía muchas cualidades. La iglesia de Filipos se distinguía por muchas, dije, y excelentes cualidades. Así los consideraba Pablo. Eran hermanos, eran amados, eran deseados, eran el gozo y corona de Pablo. Pero no solo eso. Miren cómo repite esa palabra, amados. Pablo quería que ellos estuvieran seguros, ciertos de que los amaba, Cuando él hace ese llamamiento a que haya unidad, a que haya una buena relación, hermanos, Pablo no los está exhortando de una manera grosera, sino que Pablo hace un llamamiento emocionante, emotivo. Pablo les muestra que les ama y que por eso les está pidiendo que haya unidad, entre ellos. Y les pide que haya unidad, pero también les reconoce que en algún momento hubo unidad. En el capítulo 1, verso 5, Pablo dice que él le da gracias a Dios. Y dice ¿por qué? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo les reconoce que habían estado en comunión con él, habían estado en unidad con él por causa del Evangelio. Y también que habían estado en unidad y lo mostraron cuando de una manera generosa dieron o lo apoyaron. En Filipenses capítulo 4, verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego los versos 14 al 18 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que lo he recibido,
y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo reconoce, ustedes me apoyaron en la predicación del Evangelio, estuvieron conmigo, hubo unidad de parte de ustedes para conmigo en esto de la predicación del Evangelio, participaron conmigo ayudándome en mis necesidades. Habla de unidad, les alaba en eso, pero como sucede muchas veces, no todo es perfecto. Las cosas, como dicen algunos, las cosas en casa no funcionan bien. Había una unidad de ellos para con Pablo, de Pablo para con ellos, pero en casa había problemas. Las cosas no estaban bien como estaban bien con los asuntos de afuera. Había algunos disturbios en casa. ¿Qué eran los problemas? Habría algunos hermanos muy severos exigiendo a otros. Habría algunos hermanos exigiendo cosas de una manera severa. Porque bien puede ser. ¿Por qué las cosas no marchaban bien en la iglesia? Había algo que corregir. No se soportaban. Quizás no soportaban al exigente, o el exigente no soportaba a los otros. Habría algunos que exageraban los defectos de otros. ¿Qué es el problema? No había unidad. Hace tiempo, una persona me dijo, quiero hablar contigo, hermano. Quiero hablar contigo. Y yo lo invité a pasar a la oficina. Se sienta y me dice, no estoy de acuerdo. Y me dice el nombre de una persona. Que tal persona dé clases en la escuela dominical. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿por qué no estás de acuerdo? Y bueno, es que él se ocupa mucho en su trabajo. No está en todos los cultos de la iglesia. Y luego viene a dar clases. No estoy de acuerdo. Y bueno, una respuesta que yo le di es que yo no lo puse, lo puso la iglesia. La iglesia lo nombró maestro, entonces pues es necesario que lo digas a la iglesia para que la iglesia tome decisiones. Pero yo siempre veo las cosas que hay detrás de lo que me están diciendo. No escucho solamente o no veo solamente lo que me dicen. Pienso en por qué me lo está diciendo. ¿Cuál es la razón? A esta otra persona le estaba yendo muy bien en su negocio. Estaba ganando bien. Esta persona que viene a decirme, pues batallando en lo económico, en lo material. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Hay envidia? ¿No está feliz porque el otro está bien en lo económico? ¿Por qué me lo está diciendo en realidad? A veces se exageran los defectos de los otros. Y a veces los otros, a los que les están exagerando sus defectos, se molestan porque el otro le exige mucho. Y pueden haber tantas cosas diferentes en la iglesia que provoca la falta de unidad. Y qué triste espectáculo ofrece la iglesia cuando hay falta de unidad. Qué triste es eso.
Había problemas en la iglesia de Filipos. El apóstol los mira y los trata como una iglesia especial, como una iglesia que tiene muchas cualidades. Pero cuando Pablo habla de la unidad, nos está dejando ver que había algún problema de eso, de unidad en la iglesia. Pablo veía el peligro que había allí en la iglesia por la falta de unidad. Dijimos, no solo es un defecto la falta de unidad, es un peligro, porque hace mucho daño a la iglesia cuando no hay unidad. Y no deberíamos de estar buscando problemas. Un día una de las señoritas de la iglesia se acerca y me dice, hermano, me dice, yo quiero ayudar dando clases a niños. Ah, muy bien, digo, qué bueno, yo pensé, qué bueno que quiere trabajar. Y me dice, y quiero ayudar en tal misión. Ah, muy bien, muy bien. Pero luego me dice, pero quiero la clase esta, de tal edad a tal edad. Y le digo, no se puede, no se puede. Ya hay una maestra que está dando clases a niños de esa edad. Pero es que yo quiero esa clase, no la puedes tener. ¿Por qué querer esa clase? ¿Por qué querer que se quite a la otra persona? Y yo no sé si estaba pensando que viniendo conmigo, yo le iba a decir a la otra persona, deja de dar clase porque va a venir esta otra a dar clase. De ninguna manera lo iba a hacer. Pero ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no pensar? Voy a provocar un problema, le voy a hacer daño a quien ya tiene esa clase, voy a provocar un problema entre nosotros. ¿Por qué buscar eso? ¿Por qué no pensarlo? Hermanos, en la escritura se nos enseña la necesidad de buscar la unidad, pero no solo de buscarla ya. Dice Pablo que debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Guardar la unidad, no hacer cosas que provoquen la división. Dije qué triste espectáculo brinda una iglesia que se divide. Y Pablo sabía que había ese riesgo, por eso trata de arreglar las cosas. No sé qué era el problema, no sé en realidad las cosas que estaban sucediendo, pero había el riesgo. Y nosotros en la Biblia leemos historias donde hubo una división, donde hubo falta de unidad. Esa falta de unidad, por ejemplo, la experimentó Abraham. Génesis 13, versos 7 y 8, dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y se separaron. Hubo una división. Así que Abraham experimentó la falta de unidad. Leemos en la Biblia, por ejemplo, lo que dice Santiago en el capítulo 3, verso 13. Santiago 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego dice,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En Romanos, el capítulo 13, verso 13, dice el apóstol: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y primera a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Primera a los Corintios 3:3. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en Gálatas, capítulo 5, el verso 20, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pablo sabía lo que eran los resultados de la falta de unidad, y por eso él dice que no haya esas cosas. Y en primera a Timoteo, capítulo 6, verso 4, dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Abraham sabía lo que era la falta de unidad. Santiago sabía lo que era la falta de unidad. Pablo sabía lo que era la falta de unidad. Y dije, qué triste espectáculo brinda una iglesia que no vive en unidad. Una iglesia que habla el uno del otro, que ataca el uno al otro. Cuando una iglesia no tiene unidad, se debilita y su testimonio es debilitado. Y esto de falta de unidad es el resultado de una inconsistencia, y de esto lo vamos a hablar el próximo estudio con el favor de Dios. Hermanos, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Seamos solícitos en guardar la unidad de nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a dejar de lado aquellas cosas que no ayudan a la unidad. Acordémonos, el Señor Jesús oró para que fuéramos uno, como Él es uno con Dios el Padre. Hermanos, que seamos una respuesta nosotros a la oración de Jesús. Que haya unidad entre nosotros. Que Dios nos ayude para ello. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, lo entendemos, que ha de haber unidad entre nosotros y que debemos de buscar esa unidad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos para eso. Que nosotros estemos siempre dispuestos para que esa unidad que tú ya lograste se pueda conservar. Porque debemos de guardar esa unidad que fue y es una obra tuya ahora. Sigue trabajando en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.